¿Sí? Muy buenos días. Me acompaña el secretario general técnico de la Consejería, Rubén Rubio Polo, que es el encargado de gestionar las obras de la Consejería de Educación y el Plan de Infraestructuras Educativas. Bienvenidos. Les vamos a informar sobre el nuevo colegio de la barriada de Cerro Gordo. Tenemos que anunciarles que este nuevo centro educativo abrirá sus puertas el primer día del curso escolar del próximo curso 2021-2022 y, por supuesto, será incluido en el proceso general de admisión de alumnos el próximo día 12 de abril, en el que tendremos la oportunidad de incluir las plazas educativas de este centro para que los padres puedan elegir como centro educativo para el próximo curso. Tengo que decirles que normalmente cuando se abre un centro educativo nuevo lo primero que se hace es implantarlo de una forma progresiva y ofertar educación infantil. En este caso vamos a ofertar todos los niveles, desde educación infantil, incluidos 2 años, hasta sexto de primaria. Por lo tanto, se ofertarán 75 plazas por nivel educativo, aproximadamente unas 700 plazas, teniendo en cuenta que también vamos a ofertar 2 aulas de 2 años en este centro educativo. También informarles que este colegio ofreceremos los servicios complementarios de cara al próximo curso, o tanto aula matinal como comedor escolar. Será un centro bilingüe. Tenemos que tener en cuenta que en la región hay 6 centros bilingües y este será uno de ellos. Y apostará, como no puede ser de otra manera, por la innovación educativa, metodologías activas y también la transformación digital en el aula. El equipo directivo lo vamos a nombrar con carácter extraordinario el próximo día 1 de julio. En cuanto a la plantilla docente, teniendo en cuenta la totalidad de las plazas, abarcará un número de unos 53 docentes para este nuevo centro educativo, siempre que se completen las plazas y en función de la demanda y de la matriculación que se lleve a cabo. Este curso también vamos a mantener el transporte escolar, puesto que entendemos que habrá alumnos y familias que decidan mantener a sus niños en los otros centros educativos, y también vamos a mantener ese transporte escolar que va destinado al resto de centros educativos de la zona. En total, 4,5 millones de euros en instalaciones innovadoras, también en unos espacios exteriores amplios que contará con arenero, huerto, pista polideportiva. Finalmente, pues, harán realidad este nuevo centro educativo, además de garantizar el derecho básico a la educación de estos niños y niñas en su propia zona y barrio. Viene sobre todo a descongestionar, por lo que se dice, la escolarización de los centros de la zona de San Roque. Tengo que decir que esta obra se suma al resto de obras ejecutadas y comprometidas en la ciudad de Badajoz, y existe un montante de 18,27 millones de euros para la ciudad de Badajoz, que se han invertido en 131 actuaciones, casi en la totalidad de los centros educativos de la propia ciudad. Por mi parte, nada más. Estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis, tanto el secretario general técnico como yo. Buenos días. Vamos a dar paso a los compañeros que están siguiendo la rueda de forma telemática. Ya sabéis, levantáis la mano y os vamos dando paso si tenéis alguna pregunta. Adelante. Maribel Lozano, de Canal Extremadura Televisión. Abre el micro, Maribel. A ver, eso estaba intentando. Buenos días. Buenos días. Habláis de eso, de que va a ser un centro innovador, adaptado a las nuevas tecnologías. Quería ver si nos podían dar más detalles de cómo van a ser esas aulas. ¿Qué va a tener a lo mejor este centro que no tengan otros? No sé si va a ser así o no. Si va a haber algo ahí en lo que se haya dado un paso adelante. Bueno, independientemente de que son unas instalaciones totalmente innovadoras, pues por la nueva construcción y demás, lo importante será el proyecto a llevar a cabo. Nosotros vamos a elegir un equipo directivo que tiene que poner en marcha, como bien nos decía, un proyecto totalmente innovador que apueste por las metodologías activas y, por supuesto, por el desarrollo digital en las aulas.
y también el proyecto bilingüe, el desarrollo del proyecto en la totalidad del centro como centro bilingüe, pues marca evidentemente un proyecto claro por el que apuesta la propia Consejería en cuanto a la partida de este centro educativo. Sabemos que el resto de centros educativos de nuestras regiones, hay centros educativos que son muy innovadores y hay otros que les cuesta un poquito más. Este, que nace de nuevo, pues se va a requerir un proyecto de desarrollo en las líneas que os he detallado anteriormente. Por tanto, eso es lo que marca que tenga un carácter innovador. No podemos entrar ahora en el desarrollo del proyecto en sí, porque evidentemente eso hay que estudiarlo y tiene que formar parte del equipo directivo, pero esas serán las líneas maestras que marquen este proyecto innovador en el próximo curso. Guadalupe Jerez, de Canal Extremadura Radio. Hola, buenos días. Buenos días. Yo quería preguntar, en su momento se habló de que el Colegio de Cerrogordo iba a ser el colegio público más grande de Extremadura. No sé si va a seguir siendo así por la capacidad de alumnos. ¿Y cuántos niños tienen contabilizados en esa zona de San Roque? Hablaba de que va a descongestionar la zona. ¿Cuántos niños podrían aspirar a este colegio en Badajoz? Sí. A ver, prácticamente, si no es el más grande, es de los más grandes, puesto que está entre el nuevo que hay planificado para Plasencia y este. Serían los dos centros educativos más grandes de la región en cuanto a colegios, ¿vale? O sea, que no te sé decir si es el primero o el segundo, pues todo depende también luego de la matriculación, pero lo que se dice la planificación en sí sería en este caso, me parece que el segundo, teniendo en cuenta por ahí anda. No te sé decir si primero o segundo, pero esos son los dos centros educativos que están planificados dentro del plan de infraestructuras más grandes de la región, ¿vale? Me habías dicho también cuántos niños estimamos más o menos que potenciales en el barrio hay 600 y pico. De todas las edades, teniendo en cuenta también los 2 años, ¿vale? Pero evidentemente entendemos que la demanda no va a ser completa al 100% de las plazas. Pues ¿por qué? Porque entiendo que haya padres y alumnos que tienen sus compañeros, sus amigos en otros centros educativos, que se encuentren en quinto, en sexto y que no quieran o no les interese, en quinto, en cuarto, y que a lo mejor no les interese cambiar de centro educativo. Entonces, el propio centro oferta plazas suficientes para prácticamente la totalidad de los alumnos, pero vamos a ver cuál es la demanda. Judith Figueiredo, de Televisión Española. Adelante, abre el micro. Lo tiene cerrado, Judith. Ahora, perdonad. Vamos a ver, decía que abría sus puertas ya el curso que viene. No sé si la obra está ya completamente terminada, si faltan algunos detalles y si pudiera darnos algunos datos del colegio físico, o sea, cuál es su superficie y algunas instalaciones así que pudiera destacarnos con las que cuenta. La obra sigue en ejecución, evidentemente hay unos plazos y por los plazos que se barajan pues estará finalizado perfectamente para el inicio del curso escolar, porque habrá que proceder también a instalar todo el mobiliario. Pero de todos modos, para los datos más técnicos en sí del propio centro educativo, aquí nos acompaña, como os decía, el secretario general y tiene la palabra. Sí, buenos días. Mira, por daros unos datos, tiene construido 5.000 metros cuadrados sobre una parcela de 10.000. Por daros una información sobre la distribución del colegio, en la planta baja están las aulas de infantil, zonas comunes, gimnasio, comedor, biblioteca, sala de usos múltiples de infantil y espacio administrativo. En la planta primera, las aulas de primaria y la sala de usos múltiples de primaria. Y en los espacios exteriores está el patio de recreo de 7.000 metros cuadrados, diferenciado infantil y primaria, arenero, huerto, como ha dicho la consejera, y 2 pistas polideportivas. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Nada? Finalizamos la rueda. Muchas gracias. Muchísimas gracias.